Chespirito fue más que una serie, fue un fenómeno cultural que conquistó el corazón de millones de personas. Sin embargo, detrás de la pantalla, el imperio del humor se desmoronó debido a egos enfrentados, peleas y traiciones. Esta es la verdadera historia del declive de Chespirito, una historia de pasión, creatividad y dolor. Así que empecemos con el primer episodio. La historia comienza en 1981, en Bogotá, Colombia, donde Horacio Gómez Bolaños se apresura a reunir al elenco del Chavo del Ocho para una presentación inesperada en las calles de la ciudad. Mientras va de camerino en camerino, pide a cada actor que se prepare, pero doña Florinda muestra su descontento con el cambio de planes. Antes de seguir, doña Florinda le pide a Horacio que hable con su hermano Roberto, quien parece decaído últimamente. Horacio continúa su recorrido llamando a la puerta de Ñoño y finalmente a la del protagonista, el Chavo del Ocho. Debe pedir permiso a su hermano para entrar en su camerino y explicarle el cambio de planes. Sin embargo, Roberto tiene sentimientos encontrados. Aunque sabe que su presencia en Bogotá es un acontecimiento maravilloso, personalmente desearía estar en otro lugar. La historia retrocede entonces casi 50 años hasta la Ciudad de México de 1935, donde un joven Chespirito solía asistir al circo con sus hermanos y su madre. Roberto se maravillaba con cada animal exótico y artista del circo que veía. Desde la entrada del recinto sentía una profunda fascinación por el mundo del entretenimiento. Los cómicos lo invitaban a participar en sus números y aunque no siempre lo hacía a la perfección, su gracia y espontaneidad le ganaban aplausos del público. Años después, en 1951, Roberto trabajaba en una fábrica de tornillos en la Ciudad de México. Con su carisma y alegría contagiosa, hacía reír a sus compañeros y procuraba hacer la jornada laboral más llevadera. Sin embargo, su jefe lo observaba detenidamente y le preguntó qué estaba haciendo. Roberto respondió con honestidad que simplemente contaba las horas para que terminara la semana. La respuesta no fue del agrado del jefe, pero en lugar de tomar represalias, prefirió ignorar el comentario. Roberto aprovechó el momento para seguir bromeando y ideó una forma de huir del trabajo, pues se acercó a su amigo y le encargó que marcara por él la tarjeta de entrada y salida. De esta manera, Roberto se escabulló del almacén y se reunió con sus hermanos. Mientras ellos se centraban en algunas chicas, Roberto quedó atrapado por un televisor que mostraba un acto de magia. Luego vio un anuncio que ofrecía vacantes para aprendices de producción y escritura, lo que marcaría un giro en su vida. Más tarde, Roberto ensayó en un bar y conoció a Graciela, una joven encantadora que había ido a recuperar unos boletos para una rifa benéfica. Roberto intentó entablar conversación con ella, pero fue interrumpido por el dueño del lugar. A pesar de todo, se apropió de los boletos y demostró su pasión por el espectáculo. También esa misma noche, su madre lo sorprendió simulando estar frente a un público imaginario y le dijo que no se convirtiera en un iluso como su padre, ya que eso lo podría llevar a la ruina. Al día siguiente, camino a su trabajo, Roberto volvió a observar el aviso que había recortado del periódico sobre vacantes para aprendices de producción y escritura. Años después, en 1978, el elenco del Chavo del Ocho se reunió en un set de grabación para una charla con el productor. La noticia de llevar al personaje del Chavo a un hotel en Acapulco emocionó al equipo. Roberto pidió a su equipo que ensayaran mientras él conversaba con el productor sobre los detalles del proyecto. El productor consideraba que era una oportunidad para darle un giro fresco a la trama y promocionar el hotel, incluyendo algunas escenas con el Chapulín Colorado. Aunque Roberto no se sentía bien, reconoció que su compromiso con los personajes debía seguir adelante. No me he sentido bien últimamente. Ahí te encargo. Mariano, ¿por dónde vamos a empezar? De vuelta en la juventud de Roberto, su hermano llevó a casa un televisor prestado para experimentar la alegría de ver televisión como algo habitual. Sin embargo, su madre, doña Elsa, consideraba que era un lujo innecesario y le pidió que lo devolviera. Más tarde, Roberto y sus hermanos se prepararon para disfrutar la noche en un club animado. Roberto estaba decidido a acercarse a Graciela, pero Jamaica, un sujeto molesto del bar, se adelantó para invitarla a bailar. Roberto aprovechó la incomodidad de Graciela para intervenir y apartar a Jamaica. Le devolvió los boletos de la rifa y le invitó a bailar, aunque admitió humildemente que no era un experto en el baile. Finalmente, Graciela accedió y Roberto se entregó por completo a la experiencia de bailar con esta, tratando de impresionarla con cada paso torpe pero entusiasta. Sin embargo, la armonía se rompió cuando Jamaica insistió en llamar la atención de Graciela, lo que irritó a Roberto y desencadenó un conflicto entre ambos. Más tarde, sentados a solas, Roberto le mostró a Graciela el anuncio de una convocatoria para aprendices de producción y escritura. Le confesó que su sueño era dejar su monótono empleo en la fábrica y perseguir su pasión por el espectáculo. Graciela lo animó a hacerlo, asegurándole que destacaba de forma natural y que debía atreverse a cumplir su destino, recordando una frase que solía decirle su padre. Graciela le repitió: zapatero a tus zapatos, haciendo alusión a que cada persona tiene un destino que debe cumplir. Esa noche, antes de despedirse, Graciela le dio un tierno beso en la mejilla. Las palabras de Graciela resonaron en la mente de Roberto durante toda la noche y al amanecer decidió renunciar a su trabajo en la fábrica y dar el primer
primer paso hacia el cumplimiento de sus sueños. Con determinación llegó a la fábrica con su carta de renuncia en la mano y entró a la oficina de su jefe para informarle que renunciaba a su trabajo. El ingeniero se mostró incrédulo y le advirtió que esa decisión podría romperle el corazón a su madre. Sin embargo, Roberto estaba decidido y le aseguró que había reflexionado bastante sobre esta nueva etapa de su vida. Después de renunciar, Roberto se dirigió a una agencia de publicidad para postularse como aprendiz de productor y escritor. Se encontró con una extensa fila de candidatos y optó por unirse a la fila de escritores. Tras largas horas de espera, finalmente le tocó el turno a Roberto. El director se mostró confundido al ver que Roberto estudiaba ingeniería y le preguntó por qué buscaba un trabajo como editor. Roberto respondió con honestidad que le gustaban más las letras y le entregó uno de sus escritos. Aunque no sabía usar una máquina de escribir, le permitieron pasar a la última prueba en la que debía redactar un texto en 30 minutos. Roberto se sentó frente a la máquina de escribir, pero decidió hacerla a un lado y tomar una pluma y papel para plasmar sus ideas a mano alzada. Cuando los 30 minutos concluyeron, el encargado recogió los textos y para sorpresa de Roberto resultó ser Jamaica, quien no pudo evitar burlarse al ver que Roberto había escrito a mano. El director recogió los escritos y preguntó quién había escrito a mano. Aunque no se mostró molesto, informó al grupo que revisarían cada prueba con detenimiento y que se comunicarían con ellos para anunciarles si serían contratados o no. ¿Escribió a mano? Yo. Bueno, muchas gracias. El lunes les avisamos si siguen desempleados o tienen futuro aquí en Darcy. Más tarde, durante un partido de fútbol, Roberto le gritó a Graciela que había renunciado a su trabajo y le prometió explicarle todo con detalle más tarde. En la agencia de publicidad, el director confrontó a Roberto por no haber usado la máquina de escribir en la prueba final. Roberto explicó que técnicamente nunca ha usado una en toda su vida. El director reconoció su potencial creativo y le recomendó aprender a manejar la máquina de escribir. De esta manera, Roberto recibió la bienvenida oficial a Darcy Publicidad, lo que lo llenó de alegría y emoción. Sin embargo, al llegar a casa y compartir la noticia con su familia, su madre Elsa se mostró molesta y le preguntó si creía que la vida era un juego. Le recordó que tenía un trabajo estable y que el arte no ofrecía estabilidad económica. Roberto intentó explicarle que necesitaba arriesgarse para descubrir su verdadero talento y le dijo con serenidad que su padre estaría orgulloso de sus decisiones y le prometió que algún día ella también se sentiría orgullosa de él. La escena se traslada al año 1932, donde vemos al padre de Roberto, un pintor aficionado, explicándole al pequeño Roberto cómo crear colores inimaginables y hermosos. El niño le preguntó de qué color era la risa. Nuevamente, en sus años de juventud, Roberto visitó a Graciela en su lugar de trabajo y se sintió fascinado con su imagen. Emocionado, le contó todo lo que había logrado recientemente, pues su sueño comenzaba a materializarse y le permitía imaginar una vida que anhelaba. Mientras le hablaba a Graciela, divagaba con entusiasmo sobre un estilo de vida que pudiera besar. Graciela comprendió perfectamente lo que pasaba por su mente y se acercó a él sin decir palabra, besándolo. Ese gesto selló el inicio de su noviazgo formal. Años después, en 1978, Roberto se sentía nervioso y distraído por la cercanía de Maggie, quien interpreta a Doña Florinda en El Chavo del Ocho. A pesar de sus dudas sobre la propuesta de grabar episodios especiales en Acapulco, Maggie le aseguró que cualquier cosa que él hiciera resultaría ser una idea magnífica. Sin embargo, su conversación fue interrumpida por Horacio, quien necesitaba hablar con él en privado. Con tono serio, le recordó que Maggie estaba por casarse con Mariano y que Roberto también era un hombre casado. Roberto reafirmó su amor por su esposa Graciela y sus 6 hijos, y Horacio le aconsejó que no continuara jugando con el corazón de quienes confiaban en él. Posteriormente, vemos que Roberto y Graciela se casaron en 1956 rodeados de alegría contagiosa. Con el tiempo, dieron la bienvenida a su primer hijo y Roberto se adaptó a su nueva vida como escritor profesional. Sin embargo, su creatividad era constantemente interrumpida por Jamaica. Un día, Roberto fue llamado a la sala de juntas, lo que sorprendió e intrigó a este mismo, pero pronto se dio cuenta de que Jamaica intentaba humillarlo, ya que solo lo había llamado para que sirviera café. Mientras realizaba la tarea, Roberto prestó atención a la conversación y descubrió que intentaban crear un eslogan potente para artículos de automóviles. Guiado por su instinto creativo, Roberto tomó un plumón y escribió un eslogan revolucionario que impresionó a los ejecutivos presentes. La propuesta fue elegida de inmediato como la opción ideal, lo que dejó en evidencia el talento de Roberto y de paso humilló a Jamaica. Con paciencia y constancia, Chespirito construyó una reputación intachable en el ámbito profesional y estableció vínculos con figuras influyentes de la época como Viruta y Capulina. Fue precisamente al presenciar una escena cómica que Roberto tuvo una revelación. Aquellas interpretaciones simples y efectivas debían llegar directamente a la televisión. Un año después, Roberto logró convertir su intuición en realidad y transmitir su creatividad a través de la televisión, pues los televisores se habían convertido en parte del día a día de miles de familias y su contenido logró reunirlas en torno a una actividad
actividad común, reír y emocionarse juntas. Incluso doña Elsa, al ver el esfuerzo de su hijo reflejado en la pantalla, llegó a comprender que Roberto no se había equivocado al renunciar a su puesto en la fábrica. De vuelta en 1978, Roberto le propone a su esposa Graciela acompañarlo a Acapulco para grabar episodios especiales del programa, creyendo que puede ser una oportunidad para reescribir su historia como una segunda luna de miel. Graciela acepta la aventura y juntos llegan al aeropuerto con sus 6 hijos, listos para emprender el viaje con el resto del elenco. Aunque Roberto y Graciela son conscientes de que todavía tienen asuntos por resolver, nada les resta ilusión ante la oportunidad de reencontrarse y sanar como familia. Sin embargo, en una escena que prestagia tensiones, Carlos Villagrán, el actor que interpreta a Kiko, revela en privado que ha tomado la decisión de dejar de trabajar con Roberto Gómez Bolaños. No voy a dejar el programa, voy a dejar a Roberto. Que se joda Roberto. Muchachos, esto ha sido el primer episodio de la serie biográfica de Chespirito. Dejen su like y suscríbanse al canal para ponerme al corriente con los capítulos que me faltan. Por mi parte ha sido todo, nos vemos próximamente.